Hola amigos, bienvenidos a mi canal a Mecánico Tenencia Europea. Mi nombre es Noel Matute, me dedico a lo que es diésel y gasolina. Este día voy a diagnosticar un 2019 Ford F59 con motor 6.8, 10 cilindros, gasolina. Voy a estrenar esta computadora. Voy a darme el lujo, el honor a estrenar esta computadora. Estoy usando el programa original de la Ford, que es el VCN. Es el 3, como pueden ver. VCN 3 Ford Rotunda original. El software original de la computadora de la Ford, perdón. ¿Verdad? Como pueden ver, ya está conectado. El problema que está pasando es que tiene misfire, ¿verdad? Y hace un ruido extraño. Pueden ver, aquí está, ya lo conecté. El código que me está dando es el P0304, que es el cilindro número 4, misfire en el cilindro número 4, ¿verdad? Número 4. Les comento, esa es la queja del cliente. Dice que se le escucha un ruido extraño, ¿verdad? Y pues ese es lo que él se queja, y no tiene fuerza, ¿verdad? A pesar que es un motor de 10 cilindros. En este momento solo voy a usar la computadora, el software original de la Ford. Voy a diagnosticar de dos maneras. Voy a hacerlo técnicamente y práctico, a la vieja escuela, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque así trabajo yo. Me gusta siempre recordar mis viejos tiempos cuando trabajaba a lo práctico, más a lo práctico. Siempre me gusta combinar las dos cosas a la vez, lo práctico y lo teórico. Como pueden ver, en este momento pues ya está detectado el código. Voy a prender el motor para que escuchen cómo se oye. El check engine está prendido, como pueden ver. Automáticamente prende el check engine, ¿verdad? Escuchen cómo se oye el motor. Y está temblando demasiado, ¿cierto? Pueden ver, tiene una gran falla. Escuchen cómo se oye el motor. Bueno, ya escucharon, ¿verdad? El motor se oye, pareciera que tuviera mucha chibola, como decimos en Nicaragua. Pareciera que se estuviera quebrando, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento solo voy a diagnosticarlo. Yo no puedo asegurar si voy a hacer la segunda parte porque tengo que, el cliente me tiene que confirmar si quiere repararlo o no. Lo que sí sé que ya me confirmó de que le haga el diagnóstico. Entonces el primer paso, voy a hacer el diagnóstico, quitar su cajita nueva de la computadora, ¿verdad? Computadora nuevecita, ¿ves? Está bien acomodada, ¿verdad? Pueden ver, me voy a dar el lujo de estrenarla, ¿ves? Y el color de la caja no importa, lo que importa es lo que tengo aquí, la computadora, lo que va a hacer la computadora, etcétera. Eso es lo que me importa, es programa original. Bueno, como ya detecté el código, el siguiente paso es, voy a hacerle un power balance test y voy a hacerle una relativa compression test. Vamos a ver cuál de esas dos hago primero y así ya avanzo en el diagnóstico. Ahorita continuamos.
Como pueden ver aquí me da todas las acciones que puedo hacer. Es mucha acción. También tiene otro programa que se llama FRD, algo así, para los troques más nuevos del 2018 para arriba, 19 para arriba. Entonces, pero ese será en otra ocasión a que me salga otro troque, entonces hago ese diagnóstico. A ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, como pueden observar, aquí tengo en el cilindro, me sale en el cilindro número 2 y me sale también en el cilindro número 4. No sé por qué, yo creo que me quedó desconectado un collo ahorita porque tuve que quitar la tapadera. Ahorita veo qué es lo que está pasando. Bueno, como les dije, sí, definitivamente me quedó un collo desconectado porque quité la tapadera. Les voy a decir por qué razón quité la tapadera. Ya conecté el collo, el cilindro número 2 y ahorita vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, aquí está, definitivamente tenemos el cilindro número 4, ¿verdad? Me estaba dando el código, digo, el cilindro número 2 porque tenía desconectado el collo y tengo quitada la tapadera. En este momento está el lado negativo, como pueden ver, está el lado negativo, que es el cilindro número 2, digo, perdón, número 4, ¿cierto? Entonces, para arriba sería positivo y para abajo sería negativo, ¿cierto? Entonces, hasta ahí ya estamos bien. Ya tengo detectado cuál es el código, el cilindro que me está dando problemas, teóricamente, técnicamente, ¿verdad? Como les digo, no voy a ocupar osciloscopio, no voy a ocupar nada por el estilo, solo lo voy a ocupar nomás. Mi computadora original de la Ford y lo práctico, nada más. Son dos cosas que voy a ocupar. Así de sencillo, voy a hacer este diagnóstico. Ahora, como ya determiné que el problema está en el cilindro número 4 y el motor está haciendo ruido, pareciera que estuviera desvielado, perdón. Las posibles causas que puede ser, ¿será una válvula? ¿Será un pistón? ¿Será una biela? ¿Qué puede ser en ese momento? De acuerdo a la experiencia, se tiene que dar cuenta sin necesidad de usar el osciloscopio. Solo estoy usando la computadora o puede usar el escáner que le dé un escáner regular, que solo lo que le va a dar es el puro código, pero el long sí hace el Power Balance Test, pero en este momento pues me estoy dando el lujo y el honor de usar y la oportunidad de usar esta computadora, ¿verdad? Bueno, aquí ya voy a hacerle ahora un test de compresión para ver si la compresión está baja. Así de fácil y sencillo. Ahorita continuamos. Bueno, como puedes ver ahí dice que puche el acelerador a fondo y ahorita me va a decir que le dé cranky. Voy a ver cómo le hago porque en este momento estoy solo. Voy a estar desde aquí a darle cranky y voy a ver si puedo enfocar. Ahorita continuamos. Como pueden ver aquí ya estoy arriba del troque. Voy a acelerar. Yo voy a enfocar la computadora. Ahorita le doy cranky. Si pueden ver, ¿verdad? Un momento que estoy aquí un poco incómodo. Como pueden ver, mire qué preciosidad que se ve la gráfica de los cilindros, ¿verdad? Esta es una relativa compression test, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver todos los cilindros. Parece que no hay, aparentemente se puede ver que no hay problema mecánico, porque ningún cilindro está bajo de compresión. Que en el problema que el cilindro que tengo es el cilindro número 4, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, a lo que estoy viendo, todo está bien, porque la gráfica, todo está llena. Si hubiera un cilindro, si hubiera una baja compresión o un problema mecánico,
entonces me diera la gráfica, vamos a suponer un 30%, un 20%, un 10%, porque comienza de 40 a 10 hasta 0%, ¿verdad? Entonces, aquí le está diciendo que la diferencia y make cranky, etcétera. Bueno, hasta aquí estamos bien. Ahora, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Entonces, porque aquí yo estoy haciendo el diagnóstico y hay que estar seguro cuál es el problema. Ahorita les digo qué es lo que encontré en este diagnóstico. Y si me aprueban la reparación, voy a hacer la segunda parte. Ahorita continuamos. Como pueden ver, si tengo estos cartones aquí, ¿va? Ustedes dirán, ¿por qué tiene estos cartones aquí? Pueden ver que, pues claro, quité la tapadera. ¿Por qué quité la tapadera? Porque el cilindro número 4 está aquí. Es el antepenúltimo, es este. El cilindro que me había quedado desconectado era la bobina. Estaba desconectada y por eso me estaba dando el cilindro número 2. Ya lo conecté. Este motor lo prendí sin conectar la bobina, pero la volví a conectar de nuevo para que no me saliera circuito de bobina que es primario. Decía que entonces tuve que hacerle reset y para que no me salieran esos códigos. Yo quería que me saliera el código que le estoy mostrando nomás, el cilindro número 4. Lo que yo encontré y lo que estoy viendo es el problema que está pasando es que los wraparound, pueden ver los wraparound, ese es el wraparound, puede ver hasta el color, está diferente, ¿ves? ¿Verdad? Este es vamos a ver, este de escape, vamos a ver si estamos bien. Admisión, escape, admisión, admisión, escape, admisión, admisión, escape. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo me guío por la experiencia que tengo y porque aquí esta línea que va aquí, si pueden ver, está el escape y de aquí para acá está admisión. Aquí para acá está admisión y aquí para acá está escape. Admisión, admisión, escape, admisión, escape, admisión, escape, ¿cierto? Entonces, admisión, escape. Entonces, el problema que está pasando, aquí está el rock around, este es todo el problema, está dañado, es así de fácil y sencillo. Entonces, por eso les digo que yo no ocupé no ocupo osciloscopio, no ocupo tanta tecnología para hacer un diagnóstico. No se ocupa. Lo puedes hacer práctico o teórico, dependiendo cómo te sientas, tu capacidad o la experiencia. Eso es lo que puede hacer. Ahorita le voy a decir, lo voy a prender el motor y van a ver que el ruido, van a escuchar el ruido que hace. Bueno, ya lo escucharon, pero ahorita continuamos. No lo quiero tener mucho prendido porque está tirando demasiado aceite, pueden ver, y escuchen el ruido que hace. ¿Cierto? Ahí está el ruido que hace. Vamos a acercar más la cámara. Es para que no me llene todo el teléfono de aceite, porque el teléfono también es caro. ¿Ves? Ahí está. El cilindro número 4 es el penúltimo. Ese es el ruido que tiene nomás. Si me voy a aquel lado no hace nada de ruido. Ahorita le digo. A ver, a este lado no está haciendo nada de ruido. Como pueden ver, a este lado se escucha muy bien todo. ¿Cierto? Vamos a ver. ¿Ves? Entonces ya la voy a apagar. Solo quería mostrarles esto para que vean cómo es que hago los diagnósticos yo. Así es la forma que yo trabajo. No es complicado. Es no big deal. That's it. So, el diagnóstico más diagnóstico done. Okay? So, mi fire cylinder number 4, the problem is rock around. The problem is bad. You know what I mean? So, that's it. Okay, so mi recomendación es, como primer paso, reemplazar los rock around. Si él quiere reemplazar todo, lo reemplazamos todo.
Depende, voy a hablar con el customer a ver qué es lo que dice. So, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, comenten Spanish, English, it's okay, it doesn't matter. So, I speak English, Spanish, it's okay. You know what I mean? So, I'll find it, see what's going on. Exactly what happened, problem. You know what I mean? So, I don't use Lost Code, I don't use too much tool, only use my computer, original 4, and or use my experience, and that's it. So, okay, let me know you like my video, subscribe my channel, and see what's going on. You comment English, Spanish, it doesn't matter. Thank you for watching my video. Thank you por subscribir my channel. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por darle like. Si les gustó este video, compártalo, comenten. Y no creo si me aprueban el trabajo y dicen que sí lo haga, entonces posiblemente haga la segunda parte. Y si no, pues ahí va a quedar este video. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias.